Pues la semana pasada terminamos el Sermón de Monte en Mateo. Entonces hoy retomamos nuestro estudio de la vida de Jesús en el libro de Marcos. Entonces abre sus Biblias a Marcos capítulo 3 y empezamos nuestro estudio de hoy en versículo 20. Y terminamos este capítulo de Marcos. Capítulo 3. Eso es un tiempo crucial entre Jesús, la nación de Israel y los líderes religiosos. Si usted estaba aquí durante las enseñanzas en el Sermón de Monte, recuerda, Jesús refutó muchas de las enseñanzas de los líderes religiosos. Y desde ese momento a los líderes religiosos se proponen a destruir a Jesús. Hay una sección en el Sermón de Monte cuando Jesús está diciendo, y ustedes han oído, pero yo los digo. Ustedes han oído de los fariseos, de los líderes religiosos. No hace eso, haga eso. Pero yo los digo, hay un cambio y obviamente eso fue algo difícil para los líderes religiosos a escuchar. Después de su tiempo en el monte, Jesús vuelve a Capernaum con sus discípulos. Y recuerden que Capernaum fue la base de operación de Jesús durante su ministerio alrededor del mar de Galilea. Y en el camino, cuando fue regresando del monte a Capernaum, Jesús se encuentra con un hombre endemoniado, ciego y mudo, a quien él sana. Y encontramos esa historia en Mateo capítulo 12, versículos 22 al 24. Y este es el trasfondo para nuestro texto de hoy en Marcos capítulo 3. Ese milagro que sucedió en el camino de regreso a Capernaum. Entonces vamos a empezar capítulo 3 de Marcos. Empezamos en versículo 20 y vamos a leer hasta versículo 27. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo pues Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Amén. Después del Sermón de Monte, versículo 20 dice que la multitud continúa siguiendo a Jesús hasta el punto que ellos, Jesús y sus discípulos, no tenían tiempo para comer. Eso es lo que está diciendo. Ahí la idea fue, ellos estaban regresando para descansar por un momento. Pero cuando llega a Capernaum,
Y podemos imaginar, ¿verdad? Después del sermón de monte, la gente es like, quiero escuchar un poco más de Jesús. Pero es por eso está diciendo eso. En versículo 21, las noticias de sus enseñanzas, la cantidad de gente que lo seguía y el hecho que no había comido llegaron a oídos de su familia. Eso es lo que significa los suyos, de sus parientes. Y necesitamos entender, ellos se preocupados por Jesús. Viajan 45 kilómetros de Nazaret a Capernaum para traérselo de vuelta a Nazaret. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que significa que vinieron a apresarlo. Su familia sabían que Jesús dejó su trabajo como carpintero en Nazaret para ir por alrededor del mar de Galilea y pasando tiempo en el desierto, predicando, llamando discípulos que lo siguieran y proclamando ser el Cristo, es decir, el Mesías de Israel. Entonces podemos imaginar ellos en Nazaret, escuchar, ¿está escuchando lo que está pasando alrededor de Galilea? Con su hijo, con su familia, con Jesús. Like, wow, vamos, Él necesita nuestra ayuda. Entonces, por su preocupación, sus parientes vienen para llevárselo de vuelta a casa, porque pensaron que él había perdido su mente. Él simplemente necesita un tiempo en casa para descansar. Los líderes religiosos usan esta ocasión para explicar cómo Jesús sanó el hombre endemoniado. Esto es lo que está pasando. Recuerda, esto es un punto crucial para la nación, en que están decidiendo si continúan siguiendo a los líderes religiosas de Israel o si deciden creer que Jesús es el Mesías y lo sigan a Él. Y necesitamos entender también lo que está pasando. Con las enseñanzas de Jesús y con este movimiento de la nación hacia Jesús, ¿qué está pasando? Los líderes están perdiendo su control, su influencia sobre Israel. Eso no es algo fácil para ellos. Por eso ellos están enojados. No, eso es nuestra nación, nuestro pueblo. Eso es no. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Entonces, los líderes religiosos tratan de usar esta oportunidad para destruir la reputación de Jesús, ¿verdad? Diciendo que él tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Entonces imagínense, estoy pensando que él es el Mesías, quiero seguirlo, pero él está echando los demonios por Beelzebú, entonces ya no quiero, ¿verdad? La gente va like, no, si es el Mesías mandado por Dios, obviamente quiero seguir. Entonces eso es lo que ellos quieren hacer. Es importante entendemos, los líderes religiosos no nieguen que Jesús realizó un milagro al librar a ese hombre de los demonios que lo atormentaban. Nunca. Sino que ellos nieguen en qué poder y en qué nombre realizó el milagro. Pero vea cómo nuestro Señor respondió
a ellos en versículo 23. Me encanta eso. Él los llamó a sí mismo. A mí no leamos aquí que ellos están diciendo, él está echando los demonios por Beelzebú. Y Jesús diciendo, no, ustedes tienen un demonio, no, usted tiene un demonio. Y están discutiendo. Él es like, ok. En lugar de empujando los líderes religiosos de él, ¿verdad? Vaya por Jerusalén de nuevo. Dice, venga. Eso es una oportunidad a enseñarlos. Es hermoso. Porque muchas veces cuando tenemos conflicto en nuestra vida, ¿qué queremos hacer? Empujar el conflicto de nosotros. Pero eso no es lo que vemos con nuestro Señor. Con los líderes vemos su verdadero corazón hacia ellos. Dice, venga. Eso no es la verdad. Y ustedes saben, en realidad, ustedes saben. Venga. Jesús tomó la oportunidad a enseñarlos. Primero, les mostró su error. Y les demostró verdaderamente de dónde viene su poder. Y finalmente, como veremos en un momento, les da una gran advertencia de lo que pasaría si ellos se rehúsan a cambiar su actitud hacia Él. Entonces, Jesús empieza, tiene todos alrededor de Él y los líderes religiosos, y Él empieza con una pregunta, diciendo, ¿cómo puede Satanás echarse a sí mismo afuera? Y creo que todos escuchamos, eso es un buen punto. Eso suena difícil. Ahí piensen por un momento. Si Jesús hubiera recibido poder de Satanás para luego usar ese poder en contra de Satanás, el reino de Satanás caería, ¿verdad? Esa es la idea. La unidad es esencial para la preservación de algo. Y en este caso se refería a Satanás. Es esencial en la iglesia hoy que somos unidos. Y en versículo 27, Jesús usó la imagen de un hombre fuerte para reforzar este punto. Vamos a leer versículo 27 de nuevo. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Recuerda, él está hablando en una parábola. Y eso es una historia que tiene un significado espiritual. Entonces, la idea es si Cristo puede entrar a la casa de un hombre fuerte. ¿Quién es el hombre fuerte? Satanás. Y remover sus bienes. ¿Cuáles son sus bienes? Librar personas de su control. Como Él lo hizo con el hombre endemoniado. Para hacer esto, entonces debería ser evidente que Jesús es mucho más fuerte que Satanás. Entonces, Jesús mostró que el poder en que Él ministró fue el poder del Espíritu Santo, no Satanás. Porque todos los líderes religiosos saben que el poder de Dios va más allá que el enemigo Satanás. Y los líderes religiosos sabían que sus acusaciones de Jesús eran falsas. Ellos sabían que su poder venía de Dios. El problema fue que en sus corazones no tenían ningún deseo
de arrepentirse y seguirlo. Eso fue el problema. Esa es la cosa. Para ellos, a entender que su poder es Dios y que Él es el Mesías, los líderes religiosos tienen la responsabilidad a seguir Jesús como el Mesías. Es por eso ellos están rechazando su poder. Es por eso Jesús les advierte de las consecuencias si no cambiaban esa actitud hacia Él y quién verdaderamente era Él. Vamos a continuar. La blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Versículos 28 al 30. Continuamos. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Estas palabras de nuestro Señor en versículo 28, todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean, deberían ser un gran consuelo para quienes están en Cristo. ¿Viste algo en este versículo? ¿Qué dice? Todos los pecados serán perdonados. Y yo sé que ustedes son eruditos en griego y sabemos que todo significa todo. En español, inglés, griego, cualquier. Todo es todo. ¿Estos son las palabras de quién, Jaime? No, de nuestro Señor. Y yo he hablado con personas que no piensan que pueden ir a la iglesia o tener una relación con Cristo porque han cometido un pecado que no puede ser perdonado. Y eso es una mentira. Eso es una mala enseñanza. Para pensar que no puedo ir a una iglesia. Es que quiero, pero no puedo. Dios está dispuesto y es capaz de perdonar todos nuestros pecados cuando nos arrepentimos y venimos a Él en Cristo y le pedimos perdón. Todos. Incluso cuando hayamos que blasfemado. Somos recipientes de la gran gracia y perdón de Dios solo por medio de la sangre preciosa de Cristo. Pero aquí Jesús dijo que hay solo una excepción. Una excepción. La blasfemia en contra del Espíritu Santo no puede ser perdonado. Lo que levanta la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es la blasfemia en contra del Espíritu Santo? Debemos entender, primero, que el Espíritu Santo tiene una gran parte en el plan de salvación. Cuando alguien escucha el Evangelio de Dios, es el Espíritu Santo que envía convicción al corazón de esa persona, ¿verdad? Eso es una obra del Espíritu Santo. Es en ese momento que la persona tiene una decisión de tomar, ¿verdad? ¿Cuándo tiene la convicción?
resistir o responder a la convicción del Espíritu Santo que le dice que es un pecador y necesita arrepentirse y recibir a Cristo como su Señor y Salvador de su vida. Solo dos opciones. Cuando alguien escucha y dice, bueno, prefiero permanecer neutral, no existe esa posición. La persona que quiere permanecer neutral está resistiendo. Solo dos opciones. Responder, Él es mi Señor y Salvador. Resistir. Rendir su vida a Cristo o rechazar a Cristo y su salvación. Eso es. Entre más que alguien continúa resistiendo esa convicción del Espíritu Santo, más duro se pone su corazón hacia Cristo. Vemos esto. Es más fácil a compartir Cristo con un niño que un anciano muchas veces. Yo recuerdo una vez con Noah en el auto. Estoy manejando y estamos hablando de la creación del mundo. Y yo estoy pensando, wow, Dios habló y creó el mundo. Dijo luz y hay luz. Y para mí, wow, ¿cómo? Porque cuando yo estoy diciendo algo, nada pasa. Y entonces, porque normalmente estamos pensando si Dios está mezclando algo y estrella, ¿verdad? Y porque hay una acción, pero simplemente habla. Y yo estaba hablando con él, es increíble, ¿verdad? Y él estaba pensando, sí, obviamente es fácil, es Dios. I'm like, wow. Es fácil cuando es un joven escuchar. Pero lo más que alguien está rechazando, resistiendo. Y cuando hablamos con un anciano, eso no significa que un anciano no puede recibir Cristo. ¿Me entienden? Pero muchas veces esa persona es más fijado en sus caminos, ¿verdad? En sus maneras. Es más difícil a cambiar. Tenemos nuestras ideas. Entonces, es eso. El corazón comienza a ser más duro hacia el llamado del Espíritu Santo. Y debemos entender que la persona que rechaza la salvación de Dios y muere sin tener otra oportunidad es culpable ¿de qué? De la blasfemia del Espíritu Santo. Pero esa es la cosa. Escucha. Mientras haya vida, hay esperanza. Hay esperanza. Pero la cosa es que uno nunca sabe cuándo tomará su último respiro. Y además cada vez su corazón se vuelve más sordo a la convicción del Espíritu Santo. Nadie sabe. Yo estoy dispuesto a tomar riesgos en mi vida con ciertas cosas, pero estamos hablando de la eternidad. Y nadie tiene la garantía de mañana. Entonces, cuando alguien escuche el mensaje y tiene la convicción, debe actuar inmediatamente en esa convicción. Pero la idea que luego, ¿quién sabe? Esto es de lo más alto riesgo que existe. Luego, sin la garantía de luego. Entonces es esencial que entendemos que debemos responder inmediatamente. Y si usted está aquí hoy y no tiene una relación con Cristo y siente la convicción hoy, hágalo hoy. No luego. Hoy es el día de su salvación. Habla conmigo después del servicio, o Paulo, o Wendy, o Gerson. Alguien que tiene una relación, si quiere empezar su relación con Cristo, hágalo hoy.
No espere por otro día que posiblemente nunca llega. Hágalo hoy. Que hoy es el día de su salvación. En este lado de la eternidad, por la gracia de Dios, la persona siempre tiene la oportunidad de arrepentirse y ser perdonado y de ser salvo por la gracia de Dios. Pero cuando una persona muere, la decisión es final. Nadie puede llegar en el cielo y antes ellos dicen, es que yo pensé yo tenía más tiempo. No, es demasiado tarde. Es este lado. Hoy. La persona que eligió rechazar a Jesús y la convicción del Espíritu Santo aquí en la tierra y muere, jamás podrá ser perdonado. Y por eso es que Jesús dijo en versículo 29 aquí que esta persona es culpable de un pecado o juicio que eternal. Pero las buenas noticias para nosotros que tenemos miembros de nuestras familias y amigos que no tienen una relación con Cristo es que nadie está fuera del alcance de Dios. Buenas noticias. Nadie. Posiblemente se ha desanimado de compartir el evangelio con ciertas personas. Pero recuerde, el evangelio es el poder de Dios para la salvación. Y mientras haya vida, hay esperanza. Hay esperanza. No dejemos de orar por esas personas. Seamos gente de oración. Esta es la cosa. Está orando fielmente para esas personas, para su salvación, fielmente o simplemente ocasionalmente. Hay una gran diferencia entre los dos. Porque verdaderamente lo que queremos ver es esa persona caminando con Cristo. Si eso es la verdad, oremos fielmente hasta que vemos esos resultados. Dejando esas personas ante los pies de nuestro Señor, podemos orar. Ezequiel 36:26 sobre la persona. Vea lo que dice. Ezequiel 36, versículo 26. Eso puede ser nuestra oración para ellos. Dice, además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne suave. Un corazón dispuesto a escuchar las buenas nuevas de Jesús. Eso puede ser nuestra oración. Porque queremos ver esa persona en la familia de Dios. Experimentando la gran gracia, misericordia, bondad y amor de nuestro Señor. Y cuando paramos esta oración, cuando vemos a esa persona caminando con Cristo. Nunca antes. Debemos hacer nuestra parte. Oremos por ellos y compartamos las buenas nuevas cuando Dios nos da la oportunidad. Cuando vemos la puerta abierta, estamos compartiendo. Porque no queremos perder la oportunidad con esa persona. Porque sabemos cuando alguien tiene Cristo, esa persona tiene la mejor. La mejor ahora
y lo mejor es por venir. Eso es lo que tenemos. En versículos 31 al 35 va al principio de esta enseñanza donde la familia de Jesús lo estaba buscándolo. Vamos a leer. Y vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Jesús tenía la multitud de gente a su alrededor. Y su familia quería hablar con él. ¿Para qué? Recuerda, llevárselo a casa. Y en versículo 33, Jesús hace una pregunta que sonaría extraña, ¿verdad? Dijo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Podemos imaginar las caras de la gente, ellos, ¿verdad? Y es aquí que el griego es muy útil, porque nos da a entender que Jesús habla de su familia espiritual. Ellos tienen que haber pensado, las personas relacionadas con uno por nacimiento. Pero debemos recordar que la nación de Israel reclamaba una relación especial con el Mesías por medio de su descendencia de Abraham. ¿Recuerdan? En este grupo alrededor de Jesús son los líderes religiosos. Y esto es exactamente lo que ellos piensan. Es decir, sentían que tenían entrada al cielo por haber sido nacidos judíos. Y eso era suficiente. Yo no necesito a Jesús. Abraham es mi padre. Y por eso yo tengo una posición especial en el reino de Dios. Y Jesús les enseña que solo porque habían nacido en Israel no garantizaba la entrada al cielo. La entrada al cielo es por medio de la fe en Cristo Jesús, y así uno es renacido en la familia de Dios. En Juan capítulo 3, Nicodemo fue hablando con Jesús acerca de eso. ¿Cómo es posible alguien es renacido? Porque no entiende el significado espiritualmente. Eso es lo que pasa con cada persona que pone su fe en Cristo. Tenemos una nueva familia. Tenemos una nueva familia. Y Jesús en este momento miró a los que estaban sentados alrededor. Y en griego la palabra usada para mirar para Jesús dice que Jesús fue mirando de una manera que fue riendo. Porque puede ver la gente, dice, puede ver la gente por fe en él, y dijo que ellos eran sus hermanos y hermanas. Es una imagen hermosa. Porque ¿de quién es mi madre y mis hermanos y mi hermana? Los que creen en mí, ellos aquí, ellos son mi familia espiritual. Ellos son mis hermanos y mis hermanas. Y cuando ponemos nuestra fe en Jesús como nuestro Señor y Salvador, venimos a ser parte de la familia de Dios. Somos su hermano o hermana. ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa!
Jesús dice que cada uno de sus hermanos eso es algo que hemos visto en el final del Sermón de Monte y reforzado aquí en versículo 35, todo aquel que hace la voluntad de Dios. La obediencia, de nuevo, en lo que vemos, es esencial en la vida cristiana. Si somos verdaderos creyentes, es obvio por nuestra obediencia. La obediencia debe marcar la vida de cada creyente, sin excepción. Qué privilegio es ser parte de la familia de Dios, ¿verdad? Es un privilegio. Y a veces estamos pensando, yo no sé si es un privilegio ser parte de mi familia aquí en la tierra, ¿verdad? Porque tengo un tío loco o algo ahí. No queremos mirar ciertas ramas de nuestro árbol de familia, ¿verdad? De este lado. Pero somos parte de la familia de Dios. Es increíble. Somos hijos adoptados, lo que es algo increíble. Adoptados por Dios, creador del universo. Dice, quiero a Jaime como mi hijo. ¡Wow! Y puede poner su nombre allá si tiene una relación con Cristo. Dios dijo, quiero yo como su hijo. Él me adoptó. No solo esto, somos aceptados en el amado. ¿Quién es el amado? Jesús. Aceptados. Wow. Es un privilegio ser parte de la familia de Dios. Y cuando entendemos el gran sacrificio de nuestro Señor para nosotros, la demostración de su gran amor por nosotros, queremos responder ¿en qué? En obediencia, porque lo amamos. ¿Cómo? Es obvio que Jesús amó al Padre, ¿verdad? Porque siempre fue siguiendo su voluntad hasta la muerte en la cruz. Y para nosotros, para leer la historia de la crucifixión, estamos diciendo, no quiero. Y Jesús nos dice, eso es la voluntad de mi Padre, quien lo amo. Entonces Él lo siguió hasta el final. Y cuando verdaderamente entendemos su sacrificio para nosotros y lo amamos, queremos responder en obediencia. Rendimos nuestra vida a Él. Cuando estamos orando, cualquier cosa que quiere hacer con mi vida o donde lo que sea, no importa. Simplemente quiero seguirlo porque lo amo. Y sabe, siempre tiene lo mejor en mente para mí. Si es aquí en Liberia, o aquí, o allá, haciendo eso, no importa. Qué privilegio que yo puedo servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores con mi vida en obediencia. Es un privilegio. Cada cosa que hacemos por el reino de Dios es un privilegio. Cuando entendemos su amor, vamos a querer compartir su amor con otros en palabra y acción. Demostramos su amor, dándoles la oportunidad de conocer a nuestro Salvador Jesús para que sean parte de la familia de Dios también. Amén. Señor, gracias por su palabra. Señor, gracias por su paciencia con nosotros. Y Señor, posiblemente hay alguien aquí que ha sido resistiendo su llamado o la convicción del Espíritu Santo.
Pero hoy de nuevo está hablando fuerte en su vida. Señor, le da a esa persona la fuerza a responder hoy. Que esa persona no quiere esperar más y más, luego, pero sabe, eso es la decisión que debo tomar hoy, que hoy es el día de mi salvación. Y Señor, para nosotros que tenemos una relación contigo, que somos parte de su familia, que recordamos que tenemos una responsabilidad a caminar en obediencia. Hemos respondido al Evangelio y ahora debemos vivir el Evangelio por nuestras palabras y acciones. Y Señor, que eso es lo mismo para esa persona, que queremos rendir nuestras vidas de nuevo a ti para servirlo con todo nuestro ser. Y Señor, que estamos encontrados fieles en nuestras oraciones por los perdidos, en nuestras familias, amigos o cualquier persona. Porque verdaderamente lo que queremos ver es la salvación a venir a esa persona. Pedimos todas estas cosas en tu glorioso nombre. Amén.